En vivo, en esto que es Punta la M hasta las 12:30, hoy sigue lloviendo en la ciudad de Río Cuarto, mucha humedad, en el Día Mundial del Derecho del Consumidor, de la consumidora. Los consumidores que tenemos derechos y está bueno también saber de qué se trata, cuáles son las empresas que más reclamos reciben, porque a través de la Defensoría del Pueblo es que los consumidores y las consumidoras pueden hacer valer sus derechos. Pero para hacerlos valer, primero hay que conocerlos, ¿sí? Y también conocer las estadísticas y los relevamientos que hace paulatinamente, año a año, la Defensoría del Pueblo, presidida por Ismael Rins, ya desde hace tiempo, que tiene una serie de estudios y que ya tiene un raconto de aquellas empresas, por ejemplo bancos, que son los que más reclamos reciben para tratar de solucionar sobre todo el tema de atención al cliente y son receptados por la propia Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son los derechos del consumidor? ¿Qué hacer frente a algunos abusos o falta de cumplimiento de los derechos del consumidor? Le presentamos y le preguntamos justamente al Defensor del Pueblo Ismael Rins a través de nuestro móvil. Maggie, adelante. Pauli, bueno, muy interesante como lo venías contando y me parece que también es importante hablarle a la gente de que justamente tienen derechos y cuáles son aquellos derechos de los consumidores, Ismael, que la gente puede tener a mano y saber que puede reclamar, o en realidad que puede ejercer. Sí, realmente creo que como primera línea de introducción, me parece que el deber de información que tienen los proveedores de bienes y servicios para con las personas consumidoras es lo que primero se incumple y es lo que primero como consumidores y consumidoras tenemos que plantarnos, que nos informen bien, que no haya dobleces en la información, que la información sea clara, sea acabada. Creo que eso es fundamental. En este contexto, si vivimos una transformación muy, digamos, muy veloz, que tiene que ver con los entornos sociodigitales y el consumo. Si la gente estaba acostumbrada, básicamente, se venía integrando la cuestión del consumo a través de redes sociales o de sitios o plataformas web, pero ahora realmente es muy importante la cantidad de gente que consume en esos contextos. Y ahí creo que se abre una puerta y es un desafío para ver cómo defendemos a las personas consumidoras en esos contextos, que no es lo mismo que cuando vas a comprar un negocio del centro, conoces a la persona, te dan un papel, tenés ciertos, digamos, resortes de garantías que dentro de los contextos sociodigitales no los tenés. Entonces hay que tomar otro recaudo, como por ejemplo, mirar la valoración de las tiendas donde compramos, mirar la valoración de las personas, saber que la plataforma a través de la que compramos es una plataforma seria y razonable, y así todo muchas veces tenemos que iniciar reclamos a través de los distintos mecanismos, que puede ser la ventanilla federal única de defensa de los consumidores, que viene funcionando con algunas idas y vueltas, o de defensa del consumidor de la provincia, o la Defensoría del Pueblo. Creo que bueno, que como consumidores tenemos un camino, como personas consumidoras tenemos un camino que recorrer, mucho por aprender como comunidad, ¿no? Pero sobre todo los órganos de control deben funcionar, los órganos de control naturales, para ponerle límite a quienes hoy muchas veces avasallan de manera serial, como digo yo, por ejemplo, la cuestión de los bancos, los derechos de las personas consumidoras, o fíjate vos, mañana tenemos la audiencia pública por el aumento de la tarifa de gas, una audiencia pública que ha pasado desapercibida, y que quiere aumentar a las categorías más bajas de los consumidores el 22%. Esto realmente nos pone en alerta vamos a participar, por supuesto, como Defensoría del Pueblo, y vamos a exponer que esto no puede ser. Ahora, los ciudadanos, ¿tenemos esta conciencia de que tenemos derechos y los podemos hacer respetar? Digamos, cada vez más hay una conciencia y vienen, por ejemplo, la Defensoría a buscar ayuda o a buscar que se haga, que se ejecute su reclamo. Bueno, mira, forma parte de uno de los espacios como este de la Defensoría del Pueblo. Creo que los desafíos son generar espacios de formación y conocimiento. La Defensoría ha servido para divulgar de alguna manera que las personas en los contextos de consumo tenemos ciertos derechos que tienen que ser respetados por los proveedores de bienes y servicios. Digo que tienen que ser respetados porque ya sabemos que no son respetados. Permanentemente nos viven diciendo que vivimos en una sociedad de consumo, pero el Estado o los organismos del Estado no toman las medidas necesarias para generar cambios estructurales y respeto a la ley de defensa del consumidor. Por ejemplo, en el tema de servicios públicos, la ley de defensa del consumidor se tiene que aplicar supletoriamente. Vemos que
es muy difícil que encontremos casuística que se haya sancionado de defensa del consumidor, por ejemplo, a las empresas de gas o a las empresas que prestan servicio de energía eléctrica. Vemos lo que pasó con Cablevisión vinculado al aumento de la tarifa. Entonces la gente se siente desprotegida. Yo creo que no hay que sentir, digamos, que no hay que dejarse ganar por cansancio, hay que seguir peleando. Las personas vulnerables, como los adultos mayores, hoy estamos trabajando mucho en lo que son las filas. Claro. Las filas las hacen las personas adultas mayores que no tienen acceso a la tecnología. Entonces las empresas tienen que prestar especial atención al tema de la fila. No solamente las empresas, sino otros organismos públicos. Tienen que prestar atención al tema de las filas porque hay mucha vulnerabilidad y se vulnera la dignidad de las personas. Personas que van con bastones, que no pueden estar mucho tiempo paradas, que eso también tiene que ver con los contextos de consumo. Y hay que prestar mucha atención a eso. Sí, Pauli, te escucho. Por ahí, dar a conocer las entidades que más reclamos reciben en la Defensoría del Pueblo. Recién mencionaba, por ejemplo, los bancos, ¿no? ¿Qué más? ¿O qué bancos? Nos pregunta Paula desde el piso, por un lado, ¿cuáles son las entidades que más reclamos acumulan? Por recién hablabas de los bancos, hemos visto también en el diario, pero hay bancos que también vienen teniendo acciones repetitivas, digamos, continuas de vulneración de derechos. Sí, bueno, aprovecho el saludo a Paula, que no te había saludado a Paula. Sí, está claro, creo que las entidades que más han producido reclamos en este contexto tienen que ver con los servicios financieros. Los bancos en primera línea, pero también está el sistema financiero informal, que se aprovecha de este contexto para vender telefónicamente servicios, ¿no es cierto?, financieros. Te doy un préstamo, te lo descuento, pásame el CBU, que no se trata de una estafa propiamente dicho, pero los medios son ardilosos, digamos, buscan de alguna manera prestar alguna confusión, esconder información, lo que hablábamos al principio. Entonces muchas veces las personas compran un libro, compran algún producto que piensan que les va a servir, el producto no les sirve y quedan descontándoles la cuota por mucho tiempo. Después las tarjetas financieras de las grandes superficies comerciales. Acá tenemos un supermercado que tiene su propia tarjeta que realmente cuando uno quiere darla de baja o quiere dejar de utilizar ese servicio es un viacrucis, porque tiene que ir, nunca se la dan de baja, cuando le dicen que se la dan de baja, al otro día le llega el resumen. Bueno, realmente es muy complicado y creo que los bancos en torno a las personas adultas mayores, sobre todo el Banco Supervil vinculado al pago de las personas adultas mayores, pero digo el Banco Supervil, pero atrás vienen otros bancos, ¿no?, privados y públicos que tienen que tomar medidas en este contexto, digamos, extremas o, si se quiere, de alguna manera, mucho más tendientes a la protección de las personas, ¿no? Ahora, me queda con una frase que vos recién mencionabas, esta sensación de bajar los brazos, de ¿para qué voy a hacer el reclamo si después no va a pasar nada? ¿Qué decirle a esas personas que ven desinflada su intención de hacer un reclamo porque piensan que no va a tener ningún resultado? Bueno, creo que ahí se me ocurre que podemos mostrar resultados, pero no solamente de esta Defensoría, de Defensa del Consumidor de la provincia, que muchas veces tal vez sea uno de los errores de no mostrar las cuestiones que se van solucionando, porque no tienen que ver con lo estructural. Eso creo que hay que empezar a modificar. Modificamos cuestión individual, hay que hacer el reclamo, no hay que rendirse, porque creo que a través de la cultura del reclamo bien entendida, un reclamo bien hecho, cambia culturalmente las cuestiones. Y ahí creo que no hay que rendirse, hay que fomentar esta cultura del reclamo. Las personas se tienen que plantar, utilizar el libro de quejas, utilizar las redes sociales, mostrar cuando son estafadas o cuando no se cumple la ley. Por último, Ismael, bueno, el próximo 25 de marzo van a ser las elecciones de Defensor del Pueblo. Usted nuevamente está postulado, nominado. ¿Cómo se prepara para tal fecha? Bueno, mira, la verdad que primero es un reconocimiento a un equipo de gestión que viene llevando adelante desde hace un poco más de 4 años. En este contexto, la candidatura mía sale acompañada de los demás partidos que forman el frente de la primera minoría. Y creo que la preparación tiene que ver con cuestiones que han quedado pendientes por este año y algunos meses, bueno, este año de pandemia que ya llevamos, y que bueno, quedaron algunas cuestiones inconclusas, algunos proyectos por hacer. La territorialidad siempre ha sido digamos, muy importante en la Defensoría y creo que continuar con este proyecto me parece interesante. El jueves próximo
ahora tenemos la presentación de un poco los planes de acción a seguir y el próximo jueves se haría la votación, por lo menos la primera votación, veremos qué pasa. La otra vez la primera votación no salió la candidatura, digamos, no salió la elección de la candidatura. Esperemos que este jueves a ver cuál es el resultado y a partir de ahí poder seguir o esperar la próxima votación. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, Pauli, entonces, por un lado, un panorama de lo que significa ser un consumidor, una consumidora en este caso, con nuestros derechos, lo que podemos ejercer. Bueno, también recordar que aquí en la Defensoría hay un espacio que brinda asesoramiento justamente para todos los y las riocuartenses que tengan que hacer algún reclamo. Y por último, claro, el tema de la elección, que también va a estar en los medios, en la agenda política de los próximos días. Muy bien, entonces, muy completo, Mavi. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Desde la Defensoría del Pueblo, entonces, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, ejercerlos. Y históricamente el Defensor del Pueblo decía la cultura del reclamo. Queremos instalar la cultura del reclamo, pero como algo que tiene que hacer valer a los derechos, ¿no? Primero conocerlos y después hacer valer el derecho y reclamar lo que corresponde, que no es ni más ni menos lo que corresponde.